Buenas tardes, estamos en una nueva reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en el marco de nuestro ciclo Elecciones en el Mundo. Y el tema de hoy nuevamente, porque es el tema tal vez uno de los más importantes, sino el más en el plano electoral, son las elecciones en Estados Unidos. Ya tuvimos una primera reunión, una primera aproximación, esta es la segunda, ya con más información y más cercanos a la fecha y además ya con debates en el medio que han ocurrido. Y bueno, y en esta oportunidad también un poco bajo la coordinación de Carlos de Agostino, armamos una reunión donde le estamos pidiendo a tres invitados especiales que hagan una primera presentación. Ya sabemos que trabajamos con presentaciones breves para poder permitir la circulación de la palabra, pero bueno, la idea, tenemos aquí presentes a Rubén Perín, a Anabel Abuso y a Carlos Weisman. Eh, Creo que sería ideal si Rubén puede hacer la primera presentación, más vinculada tal vez al panorama político electoral, y luego le pasamos la palabra a Anabela, que va a referirse sobre todo a los aspectos de política exterior, y luego, bueno, Carlos Weisman, que va a hacer una apreciación más general. Eh, si están de acuerdo, Rubén, podés comenzar. Bueno, sí, muchas gracias Julio por la introducción. Bueno, un saludo muy cordial a los organizadores y participantes. Muchas gracias, muchas gracias por la introducción, Julio, y por la invitación. Y es un gusto participar en este evento. Eh, en realidad, a ver, para seguir el proceso electoral en Estados Unidos es siempre importante comprender su complejidad y peculiaridades, ¿verdad? Por eso aquí trataré muy brevemente, echar telegráficamente casi, echar algunas luces sobre ello. Como todos sabemos, todo sistema electoral tiene por lo menos dos componentes. Uno tiene que ver con la organización y administración del proceso de votación y otro con el método por el cual se eligen autoridades y autoridades como el presidente y legisladores, ¿verdad? Las peculiaridades del sistema electoral lo distinguen del sistema argentino, ¿no? Ustedes conocen mejor que yo, quizás, o de sistemas electorales que yo personalmente he observado como jefe de misión de observación electoral de la OEA en varios países: Paraguay, Colombia, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Las peculiaridades resultan de la naturaleza federal y descentralizada del sistema político norteamericano, marcado por la separación de poderes, por múltiples pesos y contrapesos, por un fuerte apego a los gobiernos locales y por una generalizada desconfianza en el poder y o el gobierno central. En ese contexto, entonces, veamos la organización y administración del proceso para una elección presidencial. Estados Unidos no cuenta para ello con un código electoral nacional unificado. Cada uno de los 50 estados tiene sus propias reglas electorales. Tampoco existe una autoridad electoral federal responsable de organizar, administrar, supervisar, juzgar la validez de las elecciones y o certificar al ganador. El proceso se maneja, todo esto se maneja en cada estado por una secretaría de estado. A nivel nacional es el colegio electoral, del cual hablaré más adelante, es el colegio electoral el que certifica y proclama el ganador. Como sabemos, aunque son los medios los que primero anuncian los resultados. Tampoco existe un padrón electoral nacional, lo que permitiría teóricamente registrarse y votar en uno o más estados, ¿no? Tampoco hay un documento estándar de identificación nacional para votar. Para algunos, estas dos prácticas son una invitación al fraude. Por otro lado, votar no es obligatorio y por lo general solo votan un 50% aproximadamente de los aptos para votar. En 2020 votaron 155 millones.
81 para Biden, 74 para Trump. Se vota siempre el primer martes de noviembre, siempre, un día laborable. Este año es el 5 de noviembre. Para críticos, para otros críticos también, ambas prácticas desalientan y reducen la participación, supuestamente. Sin embargo, otra peculiaridad del sistema, de hecho, facilita el voto, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los estados permite lo que se llama el voto anticipado, o sea, es posible votar un día antes, unos días, varios días antes del día de los comicios en lugares preestablecidos. También existe el voto por correo. En California, Colorado, Oregon y otros estados es la única forma de votar, ya por años. En algunos, el voto por correo genera la posibilidad digamos, para algunos críticos, el voto por correo genera la posibilidad de que se viole el secreto de voto. Pero el 70% de los votantes confía en esta forma de votar. Además, el voto postal presenta desafíos de seguridad. Requiere tecnología avanzada para preparar las boletas con código de seguridad, para recibirlas, chequearlas, para chequear las firmas, abrirlas y computarlas. Ok, muy bien, veamos ahora la forma de elegir gobernantes. Los componentes destacables aquí son el colegio electoral, los estados pendulares y el sistema uninominal. El colegio, muy apretadamente, el colegio electoral es una institución diseñada en función del federalismo y del sistema de múltiples pesos y contrapesos republicanos que mencioné anteriormente, característico del sistema político norteamericano. Y se estableció para mantener la preeminencia de los estados sobre el gobierno central y para prevenir la sobrerepresentación y concentración de poder en los estados más poblados y más ricos. Ahora son los estados de las costas, en realidad. Por eso, la elección presidencial es indirecta. Los votantes eligen un candidato y su lista de electores. Los miembros de la lista son seleccionados por las autoridades partidarias del Estado y su número equivale al número de representantes o diputados que le corresponde al Estado por población más sus 2 senadores. El triunfador, aunque sea por un voto, se lleva a todos los electores del estado, excepto en Maine y Nebraska, que distribuyen sus electores por distritos electorales. Este año los electores deben reunirse en cada estado el 17 de diciembre, o sea, más de un mes después de las elecciones, fecha perentoria para votar por su candidato. El gobernador debe facilitar la lista de electores y sus votos, debe certificar la lista de electores y sus votos y la debe enviar al presidente del Senado Nacional para el 25 de noviembre. En sesión conjunta las dos cámaras del Congreso, presidida por el vicepresidente de la Nación, el 6 de enero de 2025 se contarán los votos y se certificará el resultado del ganador. El resultado y el ganador. Se consagra presidente el candidato que obtiene 270 de 538 posibles votos de electores. El presidente debe asumir el 20 de enero. Lo peculiar del colegio electoral, como ustedes ya sabrán seguramente, es que un candidato puede ganar el voto popular a nivel nacional y perder en el colegio electoral, como ocurrió en el año 2000 cuando Gore le ganó a Bush por más de 500.000 votos a nivel nacional, pero perdió el colegio electoral 271 a 266 porque perdió Florida, el estado de la Florida, por unos 600 votos, imagínense. En 2016 también ocurrió lo mismo con Hillary Clinton, que Hillary Clinton le ganó a Trump a nivel nacional por 3 millones de votos, pero perdió el colegio electoral 304 a 227, porque Trump ganó una combinación de estados pendulares como Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Y de aquí surge la importancia de los estados pendulares. Estos son estados indecisos, o sea que cualquiera de los candidatos puede ganarlo.
Este año esos estados son Michigan, Pensilvania, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Arizona y Nevada. En el resto de los estados no hay dudas quién ganará. Por ejemplo, en Nueva York y California seguro que ganan los demócratas, en Texas y Florida seguro que ganan los republicanos o Trump. Y allí se concentran, en estos estados es donde se concentran la campaña y las encuestas, ¿verdad? Otro elemento destacable es la forma que se elige el poder legislativo. Aquí se destaca el sistema uninominal y de mayoría simple. En este sistema, a diferencia del sistema proporcional de listas que se usa en Argentina y en otros varios países, hay tantas bancas o diputados en la Cámara Baja como distritos electorales haya en un estado. El número de distritos depende de su población. En California 54, en Florida hay 30, en Nueva York 28, en Texas 40, por ejemplo. Cada distrito elige por mayoría simple un solo diputado. Ahora, bien, para concluir, puede ser que alguna de estas prácticas mencionadas no ofrezcan garantías sobre el secreto del voto y sobre la posibilidad de votación doble. Pero no hay pruebas, no ha habido pruebas ni experiencias significativas de fraude, como proclama Trump. Trump hace poco, en 2016, perdón, en 2020 y ahora sigue anunciando que podría no reconocer su derrota e impugnar el proceso, como lo hizo en 2020, solo para perder en 40 juicios por falta de pruebas. Ello, sin embargo, bien podría provocar una crisis política como ocurrió en 2020. En este mundo interdependiente, globalizado, el resultado de los comicios en este país, pilar del mundo democrático liberal, no solo puede debilitar su propia democracia, sino también puede afectar su política exterior, su política exterior, seguro que lo hará, con repercusiones para el sistema internacional y para nuestras democracias. Bueno, con eso los dejo. Muchas gracias por la atención, ¿no? Muchas gracias, Cambio. Rubén. Bueno, em, le paso entonces el micrófono a Anabela. Bueno, hola, buenas tardes. Al igual que Rubén, agradezco mucho la invitación. Mi aporte será un aporte más humilde porque yo, a diferencia de Rubén y de Carlos, vivo en Argentina, con lo cual no vivo en Estados Unidos, no estoy totalmente al día, pero voy a tratar de hacer una breve presentación sobre las propuestas de política exterior y lo que subyace a esas propuestas para ambos candidatos. En líneas generales, si las elecciones las gana Donald Trump a través de su movimiento Make America Great Again, vamos a tener una posible reiteración de las tendencias jacksonianas dentro de la tradición de la política exterior de los Estados Unidos en términos de Russell Meade, lo cual representa una tendencia, una de las pocas tendencias de perfil populista al interior de los Estados Unidos, y lo que Trump ha demostrado a través de su primera gestión es que tiene una predilección por los formatos de populismo de exclusión. Esto quiere decir que gran parte de la culpa de lo que acontece en Estados Unidos radica en otros actores, ¿no? En líneas generales, los culpables son los inmigrantes o son los aliados que no cumplen, o los migrantes latinos y musulmanes, los aliados que no cumplen con sus obligaciones en la OTAN para garantizar su propia defensa, y ni que hablar del riesgo que significan desde la perspectiva de Trump los demócratas, que son caracterizados como un partido de perfil comunista que podría conducir, como bien lo dicen sus discursos, a la destrucción de los Estados Unidos. En esta corriente de pensamiento se destacan posturas más aislacionistas, un mayor proteccionismo, una menor visión cosmopolita,
lo cual conduce o genera ciertas coincidencias con algunas visiones de los supremacistas blancos o de los racistas, aunque no en todos los casos, porque ellos entienden que la migración y algunas minorías que se quieren consolidar en los Estados Unidos van en contra de la tradición del país, que es una tradición de población blanca, anglosajona, protestante. Bueno, todas esas historias que vienen del siglo XIX son parte de este pensamiento. Por lo que pudimos ver en el primer gobierno de Trump, más allá de la descripción de una diplomacia presidencialista, yo diría que fue una diplomacia personalista, digamos, porque es él como persona, con su perfil, quien encara más que como presidente, una diplomacia menos adicta a trabajar en forma conjunta con la diplomacia de carrera, muy capaz de establecer su propia decisión al interior del Partido Republicano, que ha perdido parte, o sea, desdibujado parte de su tradición. Yo diría, como sostienen varios académicos, que quizás el presidente Bush padre fue el último gran representante de ese viejo partido republicano y muy especialmente en términos de política exterior y de política internacional. A través de MAGA, Trump logra establecer como una especie de cuña movimentista dentro del Partido Republicano que rompe las lógicas del partido y que logra establecer los temas y los criterios de conducción política. ¿Cuáles serían uno de los mayores impactos a nivel occidental de un nuevo triunfo de Trump? Bueno, a mi entender sería la consolidación de lo que hoy se llama la internacional conservadora, que se está consolidando en varios países de América Latina y también en el caso de varios países europeos, porque volver a tener un presidente estadounidense dentro de esa lógica política genera como una especie de marco de contención y de reivindicación de esas tendencias. Bueno, en un punteo así muy rápido, obviamente Trump plantea continuar una disputa y un enfrentamiento con China en torno a la hegemonía mundial. Plantea cerrar las fronteras, el tema de la inmigración es un tema que cruza todo su discurso, y organizar grandes deportaciones masivas. Tiene varias propuestas para inhibir lo que él llama una posible tercera guerra mundial, por eso rescata nuevamente el proyecto de defensa antimisiles o defensa nacional con misiles o paraguas misilístico. Habla de la necesidad de terminar con los conflictos entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina. Hay un reclamo nuevamente a los miembros de la OTAN de que tienen que cumplir con sus obligaciones, que Estados Unidos no puede seguir financiando todos los conflictos en los que la OTAN se ve involucrado, y además vuelve a destacar que hay temas de agenda del siglo XXI con los que no coincide, como por ejemplo la crisis del cambio climático, con lo cual nuevamente Estados Unidos se iría del Acuerdo de París y otra vez está fomentando claramente una autonomía energética basada en combustibles fósiles. En cuanto a Kamala Harris, parecería que ella no va a abandonar el enfoque más globalista, internacionalista que caracteriza al Partido Demócrata, aunque quizás nos encontremos con alguna variación vinculada al tiempo que le toca vivir y sobre todo a lo que es su propia experiencia de vida. No es una funcionaria nacida y creada bajo los criterios de la Guerra Fría y de la Suma Cero, ha tenido su mayor experiencia política en un escenario de posguerra fría y el actual escenario de interregno, digamos, en términos de Sanaúja. Sin embargo, no ha renunciado a consolidar el liderazgo de los Estados Unidos. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, por ejemplo, declaró: es nuestro interés fundamental que Estados Unidos cumpla con nuestro antiguo papel de liderazgo global, ¿no? Entonces, ese globalismo choca con el aislacionismo de Trump.
Harris va, a diferencia de Trump, tiene que comulgar con distintas corrientes dentro del Partido Demócrata, aunque una es minoritaria, como la progresista, pero que ha sido partícipe de su campaña electoral, que tiene una postura distinta, por ejemplo, con respecto al conflicto entre Israel y Palestina, que es la que tiene otra parte del Partido Demócrata, y ella tiene un público más diversificado. Pero bueno, con respecto a China, tiene una propuesta muy similar a la de Biden y en ese sentido muy compartida también con el Partido Republicano, quizás sea el tema donde haya mayor cantidad de coincidencias. Me parece que Kamala Harris va a apostar nuevamente a consolidar aquella idea de Obama de el giro hacia Asia, no solamente el tema chino, sino Asia en general. Con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, a diferencia de Trump, plantea seguir el apoyo a Ucrania. Con respecto a Israel y Palestina, la idea es que reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero ha manifestado públicamente que considera que el pueblo palestino ya ha sufrido demasiado en este conflicto y que la única solución es el cese del fuego y la existencia de dos estados. Otro conflicto que tiene Kamala Harris ahí, un poco más matizado, es el de Irán, al que Trump obviamente está totalmente en contra de Irán. Bueno, ella dice que no va a apoyar a Irán en sus acciones terroristas, en sus alianzas con Rusia, con China, con Corea del Norte, pero tampoco quiere tener una actitud provocativa. Ambos candidatos han hablado de la posibilidad del incremento de aranceles, ¿no? Trump habla de un incremento generalizado entre el 10 y el 20%. Kamala Harris en realidad va a continuar con la política de Biden, pero critica esa postura de Trump temiendo que la producción estadounidense se encarezca en el caso de necesitar algunos insumos de importación que van a sufrir esos aranceles. Así que entiendo que la principal diferencia no estaría tanto en el arancelamiento, sino en que Kamala Harris plantea que las actividades comerciales tienen que estar ligadas con la cuestión ambiental, la transición energética y los problemas de distribución, en cierta manera, de la riqueza y el desarrollo al interior de los Estados Unidos, sumando la problemática geográfica, la problemática de la alfabetización, la problemática de geografías que se desarrollan más y geografías que se desarrollan menos. Yo cuando la escuché hablar de estas cuestiones recordé mucho el discurso del consejero de Seguridad Nacional, Sullivan, cuando anunció una política exterior para la clase media estadounidense. Digo, hay mucho de ese discurso que aparece en la propuesta de Kamala Harris, y también recordé el discurso de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, cuando ella habló de una nueva teoría de la oferta, haciendo hincapié en la cuestión de que la inversión del Estado, los subsidios, la disminución de impuestos, tiene que tomar en cuenta esas diferencias sociales y esas diferencias que tienen las geografías estadounidenses en cuanto a su posibilidad de desarrollo. En torno al tema migratorio, también la administración Biden no tiene la misma posición que Trump, pero ha endurecido su postura en los últimos meses. Lo que ha destacado Kamala Harris es que ella tiene suficiente experiencia, no solo por haber estado a cargo del tema como vicepresidenta, sino como fiscal general del estado de California, que es una gran conocedora del tema de la frontera y que al tema migratorio ella le sumaría la problemática del tráfico ilegal de personas y fundamentalmente de otros tráficos ilegales, entre ellos la droga y dentro de la droga el fentanilo, que aparece como una de las grandes preocupaciones en este momento en Estados Unidos. Y para cerrar, quisiera hacer una pequeña reflexión en lo que compete a nuestra región, América Latina, que aparece en realidad poco nombrada como región, o casi no está nombrada en los debates y en las propuestas de política exterior. Sí hay temas de agenda que se proyectan sobre América Latina. El principal, como ya dije, es el tema migratorio, el tema del narcotráfico. Eso afecta fundamentalmente los vínculos con México,
con los países del Triángulo Norte, con Haití, con Venezuela, con algunos otros países de la región. Otro tema que va a aparecer en la agenda hacia nuestra región va a ser la crisis venezolana, que va a mantener su relevancia. Y en lo que refiere a América del Sur, prácticamente no aparece nada, pero yo diría que va a haber una continuidad en algo que se viene detectando, que empezó con Trump y que la administración Biden lo continuó con bastante intensidad, que es concentrar en América del Sur una política de limitación de influencias de actores extrarregionales, principalmente China. Y esa es una agenda que en los últimos años, si bien estuvo entrelazada con el Departamento de Estado, fue mucho más trabajada por el Comando Sur, por el Pentágono, por la CIA, por el tipo de vínculos que se establecieron con nuestra región, y donde los temas más relevantes han sido recursos naturales, cuencas hídricas, tecnologías como 5G, inteligencia artificial, tecnología espacial, el tema de los aeropuertos, el tema de los puertos, algunas bases, como la que se negocia establecer con Argentina en Ushuaia, algunas estaciones especiales, como la de observación del espacio lejano, que es la estación que tiene en la República Popular China en nuestro país. Entiendo que en términos de relevancia, México, hoy primer socio comercial de los Estados Unidos, no tiene parangón. Posiblemente si gana Kamala Harris, Brasil ascienda en jerarquía de importancia, porque puede haber una mayor agenda común en ese sentido. Pero como resumen de este punto, yo diría que quizás América Latina en su conjunto y muy especialmente América del Sur no sea vista como una región hacia la cual hay que tener un diseño de política exterior, sino que esa política exterior es una respuesta a la agenda doméstica de los Estados Unidos. La mayoría de los temas que son relevantes para América Latina es porque lo son para la agenda interna de los Estados Unidos, sea el tema migratorio, sea el tema narcotráfico y demás. Y cuando tenemos este problema que se agudiza el predominio de las variables domésticas por las sistémicas en su conjunto, se pierde un poco de desequilibrio. Para quienes vivimos en el sur aparece un problema, que es la lente a través de la cual Estados Unidos mira al conjunto de la región. Muchas veces esa lente está muy circunscripta al problema mexicano y de América Central y tiende a identificar como temas comunes para el conjunto de la región los temas que algunas comunidades latinas radicadas en Estados Unidos toman como temas prioritarios, como por ejemplo nuestras diásporas en Florida o en el estado de Texas, que establecen una agenda doméstica. Y en realidad el problema es que para países como, no sé, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, muchos de esos temas no son temas de alta jerarquía, sino que son temas de segundo orden y tienden a desdibujarse lo que serían cuestiones importantes para que nuestros países aborden en su agenda bilateral con los Estados Unidos. Bueno, paro acá porque ya cumplí mi tiempo. Bueno, Muchas gracias, pues yo, Daniela. Sí, adelante, Carlos. bueno, les agradezco mucho la invitación. Lo más que puedo hacer aquí es compartir mi incertidumbre, en el sentido de que no sabemos, es muy difícil predecir el resultado de estas elecciones. Y lo que voy a hacer en pocos minutos es contar un poco el estado de la cuestión. Al día de hoy, lo que las encuestas serias muestran, y voy a explicar después qué quiere decir esto de encuestas serias, es una situación de empate. O sea, una leve ventaja para Harris, pero dentro del margen de error de estas encuestas serias. O sea, hasta la selección de Harris, en general las encuestas mostraban una ventaja para Trump. Desde entonces ha habido un repunte demócrata significativo, sustancial, después de la selección de Harris, y tal vez vemos los primeros signos de un pequeño repunte adicional como consecuencia de, el debate del martes pasado. En general, las consecuencias del debate no inciden, de los debates no inciden sobre el resultado de las elecciones, salvo cuando uno de los participantes
mete la pata. Y es la pata en serio. Y esto es lo que pasó con Biden en su debate con Trump. En este debate del martes pasado, todos los expertos coinciden y los que observamos el debate estamos totalmente de acuerdo con los expertos, que el desempeño de Trump fue realmente lastimoso, pero todavía digamos, no hay datos como para saber si esto se reflejará en las encuestas. Hay algunas encuestas serias muestran un pequeño repunte adicional por parte de Harris. Pero de nuevo, eh, los datos de encuesta muestran una leve ventaja de Harris en este momento, pero dentro del margen de error de las encuestas. En general, el margen de error de las encuestas es alrededor del 3,5%. Hay una, la de New York Times y Siena College, del 2,8%, y las ventajas de Harris en general son menores a este margen de error. Pero además, en Estados Unidos, como lo han expresado mis colegas aquí, es muy difícil predecir el turnout, o sea, quién vota, simplemente porque el voto no es obligatorio. ¿Cómo lo estiman los encuestadores? Bueno, simplemente preguntando a los votantes si piensan votar, eh, preguntándoles si votaron en elecciones pasadas, pero aquí hay un problema de lo que en el negocio, en el mundo de las encuestas se llama el response bias. O sea, muchas veces los encuestados tienden a responder esta pregunta de la manera en que ellos piensan espera el encuestador o de la manera más políticamente correcta. O sea, gente que duda si va a votar o no puede decir enfáticamente que sí, porque eso es lo que se espera. Bueno, los datos de encuesta a los que me voy a referir son los de promedios de encuestas realizados, uno por el Washington Post y el otro por el New York Times en sociedad con 538, que es un website muy serio en el análisis de estos datos. Y hay muchísimas encuestas, naturalmente, y estos promedios se basan en encuestas consideradas de calidad, que reúnen tres requisitos. Primero, sus muestras son probabilísticas, o sea, nada de muestras online. En segundo lugar, las entrevistas están hechas por encuestadores humanos, y no por robots. Y en tercer lugar, se trata de compañías que tienen un track record de accuracy, de precisión en sus encuestas pasadas. Bueno, ahora, hay diferencias entre los promedios de estas dos fuentes a los que me voy a referir, que tienen que ver con el timing de las encuestas incluidas, en el sentido de que todas estas encuestas pueden ser de calidad, pero como los efectos del repunte demócrata son relativamente recientes, especialmente la de un posible repunte después del debate del martes pasado, hay algunas diferencias significativas entre de estas dos fuentes de datos. Bueno, a nivel nacional, que como han dicho mis colegas, no importa mucho para predecir las elecciones norteamericanas, hay una leve superioridad de Harris. De acuerdo al promedio del New York Times, es por una diferencia por 3 puntos. De acuerdo al del Washington Post, es una diferencia a su favor por 2 puntos. O sea, totalmente dentro del margen de error. Pero lo que importan aquí son los battleground states o los estados pendulares, como los llamaba Rubén, y es en ellos, en estos 7 estados, que se juega el resultado de esta elección. Son 3 del medio oeste y del norte y 4 del sur y el sudoeste. Empiezo por los 3 del medio oeste y norte. La estrategia de Harris es la de ganar en estos 3 estados, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. O sea, si ella, como rige el principio de winner take all, si ella ganara en estos 3 estados, más los de los estados sólidamente demócratas como California o New York, tiene la mayoría del colegio electoral. Bueno, en el caso de Wisconsin,
tanto el promedio del New York Times como el del Washington Post le dan una diferencia a Harris por 3 puntos. En el de Michigan hay diferencias. El del New York Times le da una ventaja a Harris de 1 punto, el Washington Post por 2 puntos. Y el de Pensilvania, que es el más importante de todos porque tiene 19 electores, el promedio del New York Times da un empate y el del Washington Post se los da a Harris. Antes de pasar al otro grupo de swing states, quiero recordarles una cosa. Aquellos de ustedes que cometieron el error de estudiar estadística se acordarán que distintas estimaciones de una población se distribuyen normalmente, o sea, en forma de campana. Quiere decir que lo más probable es que la mayor parte de las muestras se acerquen a la estimación más precisa de la población. Pero naturalmente las muestras pueden estar en las colas de la distribución, las colas de la campana, y no en la parte más gorda de la campana. Pero si uno tiene varias estimaciones mostrando cosas parecidas, es para confiar en ellas, digamos. Además del margen de error de cada encuesta, el hecho de que estén de acuerdo en la estimación de la población hace que uno piense que lo más probable es que estén en la parte gorda de la campana y no en las colas. Por eso, todo esto indica que la diferencia de Harris, a favor de Harris en estos swing states, es una buena estimación de la población. Bueno, en el caso de los 4 estados del sur y del sudoeste, los datos son un poco más favorables o menos, más favorables a Trump o menos desfavorables a Trump. En el caso de Georgia, el promedio del New York Times da un empate, en el del Washington Post le da victoria a Trump por 2 puntos. El de North Carolina, los dos promedios de las dos fuentes dan un empate, pero esta es una diferencia con respecto a los resultados de hace una semana, o sea, antes del debate, en el cual el promedio del New York Times le daba un punto de ventaja a Trump. En el caso de Arizona, las dos fuentes coinciden en un empate, y en el de Nevada, esto es un caso interesante porque puede reflejar el efecto del debate. Hay una ventaja de Harris por 2 puntos y había un empate entre las encuestas la semana pasada. Bueno, de todas maneras, es una situación de incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser el turnout, o sea, cuánta gente va a ir a votar. En elecciones presidenciales pasadas, ese porcentaje variaba entre poco más de la mitad y 2/3. Quiere decir que es muy probable que por lo menos 1/3 de los respondentes a estas encuestas no van a votar. De modo que estamos en una situación de incertidumbre y me imagino que la semana que viene habrá más encuestas posteriores al debate y podremos estimar el efecto de la performance de Trump. Ahora, como ustedes han visto, ha habido indicios de otro posible atentado a la vida de Trump, y no sabemos todavía cuáles pueden ser las consecuencias electorales de este hecho. Sus acusaciones a los demócratas de haber provocado estos ataques, bueno, no convencen a nadie fuera de la base de Trump, o sea, no creo que influyan sobre los independientes, pero no sabemos si esto tendrá algún efecto. Bueno, mejor paro aquí. Gracias, Carlos. Bueno, está en la lista Carlos de Agostino también. Bueno, buenas tardes. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora las 13 exposiciones, que han sido excelentes. Y yo me voy a referir puntualmente al tema de la economía y voy a volver al tema de Pensilvania puntualmente. Hemos dicho en la reunión anterior, bueno, con la exposición fundamentalmente de Paula Lugones, que quien tenga el mejor plan económico puede inclinar la balanza en esta elección, ¿no?
Kamala Harris lo ha denominado la economía de las oportunidades, recuerdan todos ustedes, y Paula la bautizó ese plan económico de Kamala Harris como la Kamalanomics. Todos recuerdan que hace un mes en la Convención Demócrata Kamala hizo una exposición de su plan económico basado fundamentalmente en los controles de precios, en los subsidios a la compra de la primera vivienda. Este es un tema puntual. Los recortes impositivos a la clase media, los remedios más baratos. Recuerdan que hay varios estados que tienen controles de precios de los remedios. Y últimamente hay uno que la insulina le ha fijado un precio y va a ser gratis dentro de un tiempo. Planteó la construcción de 3 millones de viviendas. Al otro día de esta convención, la diputada de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, volvió a reiterar todos estos temas. Días después, a la semana, su marido, Douglas Emhoff, volvió a hablar sobre el tema buscando el voto latino de las 3 millones de viviendas, lo cual en el debate volvió a reiterar este tema y dejó como planteado frente a un Trump, ustedes recuerdan que estaba bastante enojado, tenía, digamos, trabado el músculo risorio, no la miraba, tenía el ceño fruncido, y en ese debate Trump hablaba de las realizaciones pasadas, ¿no? En materia de economía, pero en manera alguna planteó un plan económico. Evidentemente, creo que la situación electoral está muy complicada, como aquí se ha precisado, en los estados oscilantes y en los estados pendulares. A mí, en la última semana, he tratado de abordar la foto. Todo el mundo está diciendo que todas las miradas están puestas en Pensilvania. En esos 19 electores que ya se mencionaban, primero había un empate de 47.3. Después, en el New York Times de hoy, hay una publicación de un analista político en donde el periodista dice que de las analiza 10 encuestas, 4 están parejas, 3 gana Harris y 3 gana Trump. Evidentemente, la batalla cultural parece ser que está en el corazón de Pensilvania. La contienda electoral en ese estado tan importante está voto a voto. La mayoría de los analistas coinciden en que es clave. Esta es la foto de hoy. Y algunos dicen que por 20.000 votos se puede ganar esta elección. Ahora, ¿cuál es la realidad que presenta Pensilvania? Bueno, se presenta Pensilvania es un lugar muy importante, ustedes saben, Filadelfia, nació la Constitución de los Estados Unidos, el debate se realizó en el Museo de la Constitución, por lo tanto tiene en el imaginario estadounidense un gran impacto. En Pensilvania pasa lo siguiente. En los grandes centros urbanos, en general, ganan los demócratas. Y en, digamos, la periferia, los barrios indigentes, pobres, gana Trump. Lo mismo pasa en Virginia Oeste. El problema de esta división no es racial, sino es un problema de ingresos. Los que tienen los altos ingresos votan a los demócratas y los que tienen los bajos ingresos votan a los republicanos. Pero es muy interesante ver, ahí tienen un centro de estudios de Pensilvania donde elaboran se llama ALICE, que quiere decir, lo voy a leer, el acrónico activo limitado, ingresos restringidos, empleo, y las familias que no pueden costear los servicios básicos de vivienda, cuidado infantil, alimentación, transporte, atención sanitaria, etc.
pasa lo siguiente. 1 de cada 3 hogares de Pensilvania no llega a fin de mes. Y se da estos dos datos que son fundamentales. Entre las personas entre 25 y 44 años, el 34% no llega a fin de mes. Pero miren este dato. En los menores de 25 años, el porcentaje llega al 72%. Muy bien. Dicho esto, cumplimento las dos, pero quiero decir algunas cosas interesantes en cuanto a dónde debe destinar su discurso Kamala, ¿no? Fundamentalmente a los hispanos, ya lo debatimos en la reunión pasada, a los independientes, a los republicanos indecisos, el tema de las mujeres, ahí está el tema del aborto, pero también tiene puntos débiles. Los puntos débiles para mí son la clase trabajadora. Hay realmente ahí creo que está el punto débil. Algunas divisiones internas que tienen dentro del partido, usted sabe que Kennedy, la otra que compitió con ella, también se pasó al Partido Republicano, o sea que tienen algunos problemas internos dentro del partido. Bueno, en este sentido, me parece importante tener en cuenta, reitero, las exposiciones fundamentalmente de Rubén y de Carlos Weidman en cuanto a los estados indecisos. Y quise plantear este tema de Pensilvania porque he visto todos estos días en distintas actividades académicas y televisivas la polémica que, digamos, se centraliza en Pensilvania, que parece ser que es un lugar muy importante para esta elección. Gracias, Julio. Gracias, Carlos. Bueno, tenemos el micrófono abierto y circula la palabra. No sé quién quiere seguir. Julio, Fabián Bosover había pedido la palabra, no sé si está en este momento. ¿Fabián está por ahí? No, no, estaba simplemente manifestando mi saludo, no había pedido la palabra. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Quería preguntarle a los otros expositores, más allá de que se bajó de su candidatura Kennedy, que dijo que va a apoyar a Trump, ¿cómo se resuelve esa situación en los estados donde eh, efectivamente habían cumplido con el requisito para ser candidatos? Si esas papeletas aparecen, desaparecen, si sus electores pueden cambiar después o si directamente lo bajan de la elección. Eso no lo sé. Rubén. Por ejemplo, en Pensilvania, hace una semana y media atrás, las encuestas le daban votos, aunque pocos, pero tenía. Sí, en algunos estados llegó al 4 o 5%. Él no había alcanzado a- a cristalizar su candidatura en todos los estados, ¿verdad? Era en solamente algunos, quizás no sé aquí en cuáles exactamente, pero sí vi el otro día que estaba judicializando el proceso para retirar su candidatura. Él estaba buscando retirar, después que proclamó su apoyo para Trump, estaba buscando retirar su candidatura para no confundir para no confundir a los electores y a los votantes y para
yo supongo, ¿no? Eh, para que los votantes no distraigan sus votos hacia él en vez de votar para Trump, ¿no? Ahora, eso me indica este, que retirar su candidatura requiere un proceso de judicialización de la solicitud, ¿no? Él no puede solamente así retirar, tiene que, no sé, seguramente que la Secretaría de Estado de cada estado que organiza la elección tiene que tomar la decisión de retirar o no. Yo presumo, es de presumir que se va a retirar la candidatura de él, ¿no? Pero no hay, ya cuando se retiró como que desapareció del mapa el señor ¿no? Que era bastante extraño. Inclusive su propia familia lo había dicho que era impensable lo que estaba haciendo este señor, ¿no? El hijo de Robert Kennedy. Bueno, y Anabela se había referido a las boletas. Bueno, mira, en Estados Unidos no hay boletas de los partidos. Hay una boleta única y se vota a máquina. O sea que, Perdón, en la máquina, si desapareció la claro, imagen, me expresé mal, seguro. sí. Yo me imagino que en esa boleta única no va a estar la opción de votar por Robert Kennedy, pero de nuevo, como decía Rubén, no sé cuáles son los trámites que se han hecho. Solo una acotación. No en todos los estados se vota electrónicamente, ¿no? Hay una gran variedad de estados que todavía votan con la boleta, pero es la boleta única, ¿verdad? Que luego la marcan y luego la, la pasan sí, la escanean, ¿no? Y ahí sí entra el proceso de votación, pero no en todas las boletas, no en todos los estados la votación es como, es a través de la máquina, ¿no? O como un ATM machine, ¿no? Como una máquina, ¿cómo se dice? No sé cómo le dicen en español a las máquinas de donde se saca el dinero, ¿no? Julio, o- Sí, o- adelante. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Eh, bueno, para cualquiera de los tres expositores o quien se quiera expresar, primero alguna reflexión me gustaría escuchar sobre por qué creen que Trump mantiene su atractivo, ¿no? Como candidato y como es sin duda el líder indiscutido del Partido Republicano. Y segundo, Anabel, algo adelantó en relación a la política exterior, ¿qué podríamos esperar de una nueva presidencia de Trump? O sea, ¿qué continuidades y qué modificaciones, qué cambios en sus políticas, más allá de lo que él viene planteando en su programa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que evidentemente la sociedad norteamericana ha cambiado desde que él dejó la presidencia. ¿Quién se No sé anima? qué No quiere. sé quién se larga. Sí. Bueno, ok, sí, la pregunta es muy interesante y es una pregunta, mira, que yo hace ya 2 o 3 meses que me la he estado haciendo constantemente y es muy difícil, es increíble el atractivo que tiene, ¿no? Este señor, eh, que solamente recordar que votaron por él 74 millones de americanos, ¿verdad? Y es probable que, que, que que una porción, o sea, es probable que ese número siga activo y probablemente y votará por él. Pero es muy llamativo, es una pregunta muy difícil de responder, es una incógnita tremenda. Claro, desde una perspectiva de una persona, a ver, que ha seguido este tema y ha conversado con académicos, con hombres de la política aquí, con en la mayoría demócratas, tampoco entienden, no entienden el atractivo que tiene Trump.
Pero por seguro uno puede decir que él tiene la capacidad de darle voz, ¿m? A un sector de la población, casi el 50% de los votantes, por seguro, de darle voz a ese grupo de habitantes y votantes por todo Estados Unidos, que siente cierto resentimiento por y el sentido de que han sido olvidados por la política de los últimos años, a favor de la política progre, para decirlo de alguna manera, ¿no? De los demócratas, inclusive de algunos republicanos, gobiernos republicanos, que ayudan o que no les ha llegado a ellos, ¿no? Es una cuestión hasta cultural también, porque rechazan eh, los temas que tienen que ver con las políticas de apoyo a los menos pudientes, a los negros, a los latinos o a los migrantes, ¿no? Rechazan, no se ven como parte de ese proceso, no ven, no han visto los beneficios que supuestamente esas políticas de subsidios, de apoyo a los créditos, apoyo al cambio, de apoyos para las universidades, para asistir a la universidad. No tampoco han recibido los beneficios del, de la política que suspende el costo de las universidades a aquellos que han ido a la universidad y les permiten no pagar sus deudas universitarias. En fin, ese es, ahora, en términos de sector económico, como hablaba, como decía Carlos, a ver, en general se sabe que son los hombres blancos los que más se sienten atraídos. Los hombres blancos de los 30 a los 50 años son los que más se sienten atraídos por Las mujeres, por lo contrario, parecen estar parecen rechazar en su mayoría a Trump, más que nada por su comportamiento que por su política económica o sus políticas, que tampoco nadie sabe mucho, ¿no? En fin, es un tema cultural también que es muy difícil de encontrarle un asidero, ¿no? De concretar exactamente una explicación más allá de estas especulaciones. Hay encuestas que hablan de lo que estaba comentando y también otro sector que mencionaba Carlos es los sectores urbanos son los más pudientes. Hay que tener en cuenta que también solamente entre el 38 y 40% de la población en Estados Unidos tiene algún tipo de educación universitaria, ¿verdad? Y eso se puede considerar una minoría que de alguna manera ha controlado el país, ha controlado Estados Unidos o ha manejado los asuntos públicos de Estados Unidos, y que al grupo al cual este sector pro-Trump rechaza, ¿no? Inclusive rechaza el sistema médico, rechaza a los abogados, rechaza a los políticos, rechaza a los periodistas, rechaza a los profesores universitarios, ¿no? Entonces, es una, y más que nada, yo creo que rechaza las políticas progres, ¿no?
puede hacer una enumeración, repetir eso otra vez, pero no vale la pena. Entonces, no sé, es un poquito así desordenado esto porque que realmente es difícil de explicar eh, eh, con exactitud qué es el atractivo. Bueno, algunos dicen que es un hombre también que solo le interesa estar en la noticia, ¿verdad? Y que eso lo mantiene en la noticia y la gente lo sigue, ¿no? Hay otros que piensan que el atractivo es de ser, no de la élite, pero ser un hombre rico y exitoso, ¿verdad? Pero eso, por eso hay, bueno, algunos piensan que hay una tremenda contradicción, ¿no? Él es parte de la élite, sin duda, la élite económica, ¿no? Es un multimillonario, pero la gente no lo ve a él como parte de esa élite, ¿no? Y por eso él ha sido muy efectivo en utilizar el descontento y el rechazo cultural que estos 70 millones de republicanos tienen con él. Ahora, para terminar, un- una anotación interesante es que se sabe que hay muchos políticos, senadores, diputados, candidatos republicanos que, que son republicanos tradicionales, ¿verdad? Y que odian a Trump en privado, pero nunca lo pueden decir públicamente porque saben el poder que tiene Trump con su base. Y para poder ganar su reelección o mantenerse electo, tienen que eh, rendir pleitesía a Trump o no pueden criticar a Trump. Un ejemplo es su J.D. Vance, ha cambiado, había dicho originalmente que Trump era como un Hitler en Estados Unidos y ahora lo, lo sigue y lo anuncia como el próximo gran presidente, etcétera, ¿no? Bueno, los dejo con con esto. Gracias. Bueno, si Bien. puedo agregar un comentario adicional. Yo creo que la base social de Trump incluye toda clase de gente, ¿no? Obviamente, en términos económicos, sociales, culturales, étnicos, lo que fuera. Pero hay dos grupos que son especialmente propensos a apoyar a Trump y que fueron mencionados por Rubén. El primero es la clase trabajadora blanca. Digo blanca porque cuando me refiero al segundo grupo, van a ver que eh, hay un componente ideológico que es el del nacionalismo blanco, que en el discurso de Trump y en el apoyo a Trump, que no se expresa de manera explícita porque sería políticamente incorrecto, pero el discurso de Trump está lleno de ataques pocas veces abiertos, pero muchas veces subliminales, a minorías étnicas, o sea, como si los norteamericanos reales fueran solamente los blancos. Pero de todas maneras, el primer grupo es la clase trabajadora blanca. Y la razón por la que se sienten atraídos por Trump, hay dos razones. La primera es su pánico, digamos, el pánico de estatus, que es un término que se usa en ciencia social, gente que se siente amenazada por la revolución tecnológica, primariamente, y luego por la globalización. Trump habla de la globalización, habla de China y México como los enemigos de la clase trabajadora. China porque inunda el país con productos baratos que llevan a la quiebra a las empresas norteamericanas. México porque inunda el país con inmigrantes dispuestos a trabajar por salarios miserables que compiten en el mercado de trabajo con los trabajadores norteamericanos. Pero la causa real, la más importante, de la declinación del empleo manufacturero en Estados Unidos en las últimas décadas es la revolución tecnológica. O sea, el empleo en la industria manufacturera, que eran los buenos trabajos con altos sueldos, buenos beneficios, etcétera, ha caído drásticamente en los últimos 30 años. Esto no significa que Estados Unidos deje de ser un país
una potencia industrial, lo es, pero con menos trabajadores. Así como Estados Unidos es una gran potencia agrícola y lo sigue siendo, pero nada más que el 3 o 4% de la fuerza de trabajo trabaja en la agricultura. Algo parecido está comenzando a pasar con la industria manufacturera. Una muy pequeña de la proporción de la fuerza de trabajo consistirá en obreros industriales. Pero de todas maneras, los datos muestran que blancos con bajo nivel de ingresos y bajo nivel de educación son los que tienen una propensión altísima, fortísima a apoyar a Trump. Porque él, su discurso es un discurso de defensa presunta de los intereses de estos sectores, contra China, contra México, etc. El segundo sector es lo que yo llamo identitarios tradicionalistas. Es gente cuyo pánico de estatus no es económico, sino cultural. O sea, gente que ven que su lugar en la sociedad, que su concepción, su lugar en la sociedad está amenazado. Su concepción del mundo, que era la central en la sociedad norteamericana, pasa a ser relativa, pasa a ser una de varias. O sea, esta gente cuyo pánico de estatus tiene que ver con el avance del feminismo, el avance de la movilización de minorías étnicas, acción afirmativa hacia minorías no blancas, gente que es consciente de la transformación que está viendo la sociedad norteamericana en términos étnicos. O sea, a la mitad del siglo XX, algo así como el 90% del electorado norteamericano consistía en blancos. Se espera que en unos 10 o 15 años los blancos sigan siendo el grupo más grande, pero como la minoría más grande, o sea, la mayor parte, no van a ser la mayor parte de la población. De modo que es en un proceso de transformación étnica y transformación cultural que hace que sectores ideológicamente tradicionalistas se sientan amenazados. Y otro factor interesante, porque no se percibe, creo yo, desde la Argentina, es el acelerado proceso de secularización que está experimentando la sociedad norteamericana. Hasta hace unos 20 años, la población norteamericana era muy sólidamente religiosa. Los no religiosos o los ateos eran a lo mejor el 10% de la población. En este momento, los que no tienen religión son el 20%. Pero si ustedes examinan las distribuciones por edad, esta proporción es muchísimo más alta entre los jóvenes. Algo así como un tercio de la población joven se define como sin religión. O sea, los sectores más religiosos de la sociedad y especialmente los evangélicos son políticamente muy importantes en los Estados Unidos porque actúan como actor político, sienten que sus valores están siendo amenazados, porque ya no son los valores centrales de la sociedad. Y es por eso que cuestiones que tienen que ver con el aborto, el matrimonio gay, el rol de la religión en la educación y en la vida social en general, son muy centrales para estos grupos porque sienten que sus principios básicos, los elementos constitutivos de su cultura, están amenazados. De modo que estos son los dos sectores más importantes en el apoyo en la base social de Trump. Y debo mencionar, para terminar, un actor importante que explica por qué la clase trabajadora está votando a Trump, que es la deserción por parte de la izquierda, el Partido Demócrata, que era un sector fundamental en la coalición social que armó Roosevelt en la depresión del siglo pasado. Ha ido virando hacia posiciones más centradas en cuestiones de raza y género que en cuestiones de clase. Cuestiones que son muy importantes para la nueva base social del Partido Demócrata, que es los sectores más ricos de la población, los sectores más educados de la población, profesionales, estudiantes, inteligencia. Están mucho más preocupados por cuestiones de igualdad racial e igualdad de género que por cuestiones que tienen que ver con el aumento del costo de la vida,
la declinación de los empleos industriales, etc. De modo que ese viraje del Partido Demócrata ha dejado libre el espacio, digamos, de la clase trabajadora para populistas de derecha como Trump, y lo mismo sucede en Europa. Lo mismo ha sucedido en Francia con el Rassemblement National, en Alemania con Alternative für Deutschland. Pero debo decir que los demócratas se han dado cuenta de esto, y el discurso de Harris y Walz ha sido un viraje total con respecto al discurso anterior del Partido Demócrata en elecciones anteriores. Ellos ya no hablan de raza y género, sino que lo que enfatizan son cuestiones de clase. O sea, están tratando de reconquistar a la clase trabajadora. Y ese ha sido un factor fundamental de la selección de Walz como candidato, porque él es un tipo cuya historia personal y cuyo discurso lo hacen sintonizar muchísimo más con la clase trabajadora que el de Harris. Bueno, yo voy a opinar cortito porque ya lo explicaron todo. Coincido mucho con lo que dice Carlos. Yo creo que hay una traslación, digamos, los temas identitarios siguen siendo importantes, pero la campaña demócrata, en vez de concentrarse como lo hizo durante los últimos años en las identidades de determinadas minorías, sean de géneros, migratorias, raciales, hoy se preocupa más por lo que nosotros llamaríamos en ciencias sociales una cuestión de clase, en tanto reivindicación de la clase trabajadora. Por eso el sindicalismo ha pasado a ser un tema importante en la administración Biden. Biden lo reivindicó en varias ocasiones, apoyó los paros de los empleados de las automotrices, y esto forma parte de la campaña electoral de Kamala Harris, y respetar cierta agenda acordada con los sindicatos que apoyaron su fórmula va a ser una tarea que ya deba cumplir para que esos sindicatos puedan arrastrar después a su propia base. Ahora, por su lado, digamos, la base republicana, y más que la base republicana, la base de MAGA, la base de Trump, reivindica otras condiciones identitarias, que son las que marcaba Carlos, ¿no? Esa idea de algunas cuestiones de la identidad profunda de los Estados Unidos que la sienten como propia y claramente occidental, que tiene que ver con su religión, con su tradicionalismo familiar, con su blanquitud, con un montón de cuestiones que consideran amenazadas. Algunos de ellos ven en Trump como una especie de salvador, y otros tienen una postura más transaccional, saben claramente que Trump no representa eso con pureza. Digo, la religiosidad de Trump: 3 matrimonios, múltiples hijos, fraude, no paga los impuestos, tiene juicios por violación. Sin embargo, ven en Trump el compromiso de cumplir el acuerdo. Entonces hay una cosa transaccional que hace que determinados sectores confíen y lo apoyen. Y Tomás, con respecto a la política exterior, yo creo que va a haber mucha continuidad con respecto al primer mandato, pero con mayor intensidad. Me parece que son propuestas parecidas, pero más intensas y más centralizadas aún en Trump. Digamos, sus expresiones de quisiera ser autoritario por un día para cambiar su convencimiento de que el sistema está roto y hay que arreglarlo desde adentro y desde afuera y cambiarlo estructuralmente, y que esa tarea le corresponde a él si gana la presidencia. Me parece que lo pone en una centralidad mayor que la que tuvo en su primer mandato, y eso se va a trasladar a la política exterior. Gracias, Ana. Hay, bueno, 2 manos levantadas y un mensaje del chat. Bueno, Viviana Isasi, Augusto Jiménez y Miguel Arancibia. No sé si quieren tomar la palabra. Todos juntos y después cerramos con los expositores. Bueno, ¿cómo les va? No, yo tenía interés respecto del tema del voto joven porque mencionaron unos datos muy interesantes y bueno, lo que por ahí he seguido tiene que ver más que nada con las campañas de las redes, pero no sé qué tan intenso está el asunto ahí. Bueno, en mi caso la consulta iba por lo siguiente: intentar unir dos puntos de reflexión que se pusieron a lo largo de las diferentes posiciones. Uno, que es lo que expresó Anabel Abuso con respecto al plan de Trump de mantener un
sistema de energía barata, ¿no? En contraposición a Cámara, que ya plantea, digamos, una vuelta a los métodos alternativos energéticos que son más onerosos y de menor eficiencia en cuanto a la capacidad industrial. Y mi consulta, mi interrogante iba por lo siguiente, como que veo que hay dos puntos entre esta cuestión y el votante que representaría Trump, que en esencia, por lo que ha descrito Carlos Weiman y Agostino, se refiere a un trabajador eminentemente periférico, preferentemente del centro del país, y que ha perdido su empleo industrial, su capacidad. Entonces, la unión de estos dos puntos que yo creo advertir es la siguiente: si esta idea de Trump de tener una energía barata y al mismo tiempo limitar el acceso a competidores a, a los puestos de trabajo de los nativos, por decirlo de alguna manera, no representa bastante de su público electoral, ¿no? Diciendo, trato de hacer una industria eficiente, una nueva industria americana eficiente que te dé empleos y evito el ingreso de competidores tuyos, ya sea por impedir el comercio con China o por impedir, obviamente, la traslación de personas vía inmigración. Como que su público estaría representado en esto. Pero la consulta, sobre todo para aquellos que viven en Estados Unidos y que han vivido la experiencia del anterior mandato de Trump, es si efectivamente esa clase trabajadora que él pretende representar ha visto mejorada su calidad de empleo, su accesibilidad de empleo, o si es solamente si es solamente una pretensión. O sea, si efectivamente él logró de alguna manera mejorar la condición de vida de esos potenciales votantes suyos. Bueno, Sí, y buenas Miguel noches. Arancibia Sí, pregunta por el chat. Ah, perdón. sí, buenas Perdón. noches. Soy Miguel Arancibia. La pregunta, nosotros estamos viendo cuál es la actitud de Biden con China, con Venezuela y con Ucrania. Yo lo que no tengo claro es, me preocupa la amistad de Trump con Putin, qué es lo que está diciendo o qué se imaginan cómo va a ser la relación con Ucrania, qué haría con Venezuela y cómo quedaría la relación con China respecto a Trump. No sé si eso tienen referencia. Bueno, si tiene algo sobre esto, más bien breve porque estamos... ¿Contesto? Sí, sí. Bueno, con respecto a China, Trump plantea directamente una disputa. Obviamente que esa disputa viene desde hace tiempo, no es nueva, se incrementó, digo, viene desde el gobierno de Obama, ¿no? Pero se ha ido incrementando con el tiempo. Su primera fase más conflictiva fue comercial, pero hoy tiene características de disputa tecnológica en las grandes tecnologías que son atributos del poder para el orden internacional de nuestros días y en una disputa geopolítica por el liderazgo mundial. La posición de Trump va a ser una posición de confrontación como fue durante todo su primer mandato, más allá de que haya existido acuerdos de primera fase, segunda fase en el ámbito comercial, pero va a ir en esa dirección. Con respecto a Venezuela, va a tener una postura dura, como yo dije, va a ser un tema, uno de los pocos temas a los cuales se hace mención en lo que refiere a América del Sur. Entiendo yo que con Trump hay más posibilidad de incremento de las sanciones y otro tipo de cuestiones más parecidas a las que él desempeñó en su mandato. Y lo que sí plantea una diferencia es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí Trump quiere que ese conflicto se termine, no quiere más que Estados Unidos tenga que financiar la magnitud de esa guerra. Los republicanos en ese sentido no es que estén en contra de Ucrania, pero ha costado que aprueben en el Congreso cada vez que el presidente Biden pide más dinero para ese conflicto, y él se autoatribuye la capacidad de solucionar el conflicto, porque dice, yo lo conozco a Putin, sé cómo puedo negociar con Putin y también tengo una identidad ideológica con Zelensky. No nos olvidemos que Zelensky antes de la guerra era uno de los referentes de los que estaban girando hacia esas derechas extremas, ¿no?
Y lo que ha llegado a decir es la guerra se tiene que terminar, tiene que haber una solución que conduzca al fin de la matanza y a un reconocimiento similar al de un statu quo previo, digamos, ¿no? Al inicio de la guerra. Eso es lo que le he escuchado decir. Así que esa es mi postura. Perdón, se me está por terminar la batería y voy a enchufar la máquina. Bueno, no sé si alguno de los expositores tiene algo más que... Julio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Bueno, está vinculado a la inquietud del amigo Miguel Arancibia de San Juan. Un punto interesante es que en el debate no se habló sobre América Latina, no se habló sobre Venezuela, no se habló sobre Cuba, no se habló sobre Nicaragua, nadie habló sobre México. Esto llama poderosamente la atención. Parece ser que Estados Unidos todavía sigue viendo el mundo este-oeste y no norte-sur. Evidentemente, sí, ahora con América Latina parece ser que va a haber grandes inversiones en tanto China como norteamericanas en Perú. Parece que han puesto ahí la centralidad de su estrategia, ¿no? Y con respecto a China, a mí me parece que tanto una administración u otra, China es el, el tema uno, China es el tema dos y China es el tema tres. Un comentario final nada más. Sí, 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 ¿tenés tiempo? ¿Hay tiempo? Sí. sí, Bueno, ok. No, con respecto a la política exterior, sí, yo coincido con Anabela de que básicamente lo que ella propone es que no habrá gran diferencia en ninguno de los dos en la política exterior. O sea, Kamala se pronuncia Kamala, por, dicho sea de paso, ¿no? Eh, 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 la política de Kamala seguramente continuará la de Biden, eso a mí no me cabe duda, y quizás este, eh, pondrá algo de énfasis en Centroamérica, para América Latina, para tratar el tema de las causas de la migración, ¿no? Que es el tema que ella manejó durante la vicepresidencia, particularmente en lo que se llama el Triángulo Norte, ¿no? Ahí probablemente haya una preocupación por América Latina. Lo mismo con Venezuela y probablemente también haya alguna preocupación por el tema de la democracia y la penetración y la amenaza china y rusa en el continente, ¿no? Más o menos coincido con lo que, esto lo que estoy diciendo refleja lo que ya dijo Anabela, ¿no? Pero eh, no creo que algo que Trump nunca hizo para América Latina es promover la democracia, ¿no? Que es algo que sí Biden ha hecho, aunque a ver, alguien una vez dijo que la percepción de que América Latina no cuenta para nada en la política exterior de Estados Unidos es una percepción que se tiene porque no porque no se preocupan por Estados Unidos, no porque el Departamento de Estado, el Congreso, la presidencia se preocupa por Estados Unidos, sino es que la prensa no se preocupa por América Latina. La prensa es muy poco lo que publica sobre América Latina y los problemas, excepto cuando ocurre una tragedia o cuando hay una elección crítica como en Venezuela o como lo que está ocurriendo en México, pero francamente, y eso uno que sigue América Latina, no se observa un seguimiento serio de lo que ocurre en América Latina. Y de ahí sale la impresión de que América Latina no cuenta. Y bueno, y también por ello quizás se explica de que en el debate, en ninguno de los debates salió el tema de América Latina, ni siquiera de Venezuela. Pero eso porque nadie hizo una pregunta.
O sea, ¿y quiénes son los que hacen las preguntas? Los periodistas, ¿no? O sea, para el periodismo, básicamente América Latina no cuenta. Bueno, ok, si alguien en el Departamento de Estado una vez a mi pregunta de, che, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no se preocupan? La crítica es que ustedes no se preocupan por América Latina. Entonces me dice, bueno, ¿qué plato querés que saquemos de la mesa? El Medio Oriente, China, Irán, Rusia. Bueno, ok, América Latina no tiene esa capacidad, a ver, no está en una situación, no está amenazando la seguridad de Estados Unidos, que es lo que seguramente en cualquier momento no hay temas que amenazan la seguridad, excepto por el de inmigración, pero la migración, y aquí la diferencia entre Harris y Trump es significativa. Ella ve la migración como un problema que se puede resolver no construyendo, deportando migrantes o construyendo muros, sino trabajando con los países en Centroamérica en particular para reducir la presión de emigrar, la pobreza, el crimen organizado en particular, la violencia contra las mujeres, etcétera. Eso es lo que... Y francamente, si uno estudia un poco el tema, yo lo he hecho de alguna manera, se ve que hay una preocupación por las instituciones democráticas, por la democracia y por las causas fundamentales de la migración, ¿no? Las que le llaman ellos las causas raíces de la migración. Bueno, Bueno, muchas gracias, Rubén. Bueno, tenemos que ir cerrando, Rosendo, no sé si decimos alguna palabra de cierre. Bueno, para mí la reunión me ha parecido muy interesante, las exposiciones, las opiniones. Yo agregaría primero, gane quien gane, la sociedad norteamericana va a seguir profundamente dividida. Esto me parece un tema central a tener en cuenta. Lo que es diferente es fuera de Estados Unidos. Un triunfo de Trump va a alentar a la derecha radical en Europa, en América Latina. Un triunfo de Harris produciría el efecto contrario. Respecto a lo exterior, acá hay que ver, para mí, el tema central es la rearticulación del complejo militar industrial estadounidense. Esto teniendo una importancia en la política exterior creciente, aunque esto no parezca. Respecto a la pregunta de Viviana de las redes, los republicanos demuestran mucha más eficacia en el manejo de las redes que los demócratas. Es como que en los medios formales predominan los demócratas. En las redes sociales, ¿no? El activismo de los republicanos es muy marcado, ¿no es cierto? Y eso es el punto. Es curioso porque los republicanos demuestran una aptitud para usar esos mecanismos mejores que los sectores progresistas en este tema. Y bueno, gracias a todos por participar, ¿no es cierto? Y nos veremos el mes que viene. Yo creo que convendría siguiendo la elección estadounidense, Julio. Hasta luego. Hasta luego, Rosendo. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego, Rubén. Chao, Carlos, Gracias, Anabela. Bye. Chao. Gracias, hasta luego.